Muy buenos días, estimadas autoridades, compañeras y compañeros de la Licenciatura en Educación Indígena y de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Raúl Martínez, estudiante de la Licenciatura en Educación Indígena de quinto semestre, y voy a presentar la mesa 2, legado académico y experiencias de egresados. Le cedo la palabra al compañero Francisco Palemón. Buenos días a todos. Es un gusto estar en esta mesa, en este espacio que se conmemora los 40 años de la licenciatura en Educación Indígena. De entrada, mis agradecimientos a todos mis maestros y quienes están en este momento en el auditorio Lauro Aguirre, que en ningún momento de mi vida, durante los estudios de licenciatura, imaginé compartir mesa con mi compañero por lo menos un año antes. Me parece que Enrique es del 94, 98, y yo soy del 93, 97. La presentación que haré hoy consta en 3 partes. La primera parte tiene que ver con la fundamentación, por así decirlo, con el argumento que le da fuerza a la licenciatura en Educación Indígena, y en esa fuerza hay un antes y un después de la historia personal. En la segunda parte voy a mostrar una serie de recorrido histórico de lo que puede hacer la licenciatura en Educación Indígena, y yo sostengo que no solo por los cambios de planes, sino que los planes pueden en parte ser delimitados en un tiempo, pero en ese tiempo esa fuerza no se pierde. Me refiero a la fuerza intelectual, a la fuerza académica. Y digo esto porque muchos pueden pensar que alguna institución, porque a veces así lo expresan, o los programas de licenciatura de posgrado, de que sirven de poco. Y uno puede pensar o puede contestar que ese servir poco depende del estudiante, no tanto de la institución, sino depende de la responsabilidad y del compromiso que tiene cada uno de los estudiantes. Y en la tercera parte sería únicamente dar como la conclusión a partir de ese primer argumento. El argumento al que me refiero trata de lo siguiente. Cuando me hicieron la invitación para participar, y que hoy veo que tiene que ver con el legado que la licenciatura en Educación Indígena deja, inmediatamente recurrí a un texto que en ese momento de 1993, en la materia de sociología, nos encargaron. Es de una persona de nombre Elsie Roxwell, y Elsie Roxwell habla de un trabajo que se llama De huellas, bardas y veredas, la vida cotidiana en la escuela. Y justo lo que dice ella, parece que me retrato a mí mismo, porque Elsie Roxwell además cita a Antonio Gramsci, un libro ya muy clásico de 1975, en donde puntualiza qué significa hacer la experiencia crítica de la conciencia, como que un conócete a ti mismo, y creo que eso sirve para este momento. La otra parte de ese argumento tiene que ver con lo que hace la universidad.
Es decir, ¿para qué es la universidad pública? Y recurriendo también a un texto de Sonia Comboni Salinas, cuando escribe sobre este asunto, ella más o menos dice que la universidad, además de que induce al estudiante a recuperar información, procesar el conocimiento, de alguna manera tiene que incidir, ya sea en lo económico, en lo político, en lo social o en lo cultural. Ayer hablaban de las entidades políticas que nosotros como grupo y egresados de la licenciatura no puede estar de lado. Creo que eso responde un poco. El otro argumento es de que a partir de esta experiencia pude concretar algo que durante la licenciatura no lo tenía muy claro, aún con los congresos que teníamos aquí. Me acuerdo de Emilio Fantani o Fanfani, hablaba de la formación docente. Y hubo un momento en que leí un libro de María Cristina Davini y habla justamente de la formación docente, y entonces ahí me clarificó justamente lo que significa la tradición de la formación. Ahí se puede identificar quién es un maestro tradicional, quién es un maestro academicista, quién es un maestro tecnólogo, y gracias también a la apertura de la maestría en educación básica pude conocer otro enfoque que la misma universidad pedagógica recupera en ese nivel, que es el hermenéutico crítico. Entonces, con esta claridad, como maestro y como estudiante de la licenciatura en educación indígena, me da las herramientas y me da la fuerza intelectual para poder despegar, y que esta licenciatura realmente a mí me ha ayudado mucho y me ayudó para poder asumir otros compromisos, tanto dentro como fuera del país incluso, y creo que esto es muy importante para los estudiantes, incluso para quienes nos escuchan. Entonces, la idea central de Elsie Rowell, sobre todo, ella dice que el contenido de la experiencia escolar subyace de las formas de transmitir el conocimiento, de las relaciones institucionales que se generan, y justamente eso es lo que yo veo y me retrato. Entonces, después de estos argumentos, permíteme pasar a la segunda parte, y tiene que ver con esa presentación. Voy a ir comentando y ojalá que pues sea muy productivo para este evento. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, Heriberto? En esta imagen, antes, Heriberto, el contenido escolar subyace de esas prácticas. Me refiero que en el 91, en 1991, en la primera foto, hubo un momento en que se nos convocó por parte de la Dirección General de Educación Indígena de quienes quisieran ser maestros de educación indígena, que pudieran hacer llegar todos sus documentos. Y en esa foto, por ejemplo, tenemos a maestros o personas provenientes de la Huasteca de Hidalgo, Huautla y Huejutla. Vinieron a Guerrero, y ese es el grupo que, bueno, no se ve muy bien, pero ese lugar es un lugar árido y se llama San Gabrielito, municipio de Tepecuahuilco, Guerrero. Entonces, cuando yo aspiro a ser profesor, en ese momento el director de educación indígena era Enrique Q. Herrera. Y Enrique Q. Herrera acudió a ese lugar y nos dijo: jóvenes, échenle muchas ganas. Ustedes son los privilegiados porque esta generación va a tener la clave 85. Ni idea de lo que es la clave 85. Al último, entendimos que la clave 85 se refiere a un identificador
para efectos de cobro y de nómina, y es algo que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Guerrero maneja para poder incorporar al trabajador dentro del gremio magisterial. Además, esa clave representa una categoría porque hay otras. En el magisterio se conoce como la clave 77, la clave 85, la clave 89, y tiene que ver con este mismo perfil que nosotros vamos construyendo. En ese momento, pues nos tocó la suerte, y a todos justamente nos tocó la clave 85. En la otra fotografía éramos como 40 compañeros, pero solamente nos tomamos la foto, no, antes Heriberto, solamente nos tomamos la foto como 2, 4, como 10 personas, por esta misma discusión que si la foto iba a ser en traje regional, que si iba a ser con toga, que si iba a ser con traje, o sea, toda una discusión ahí, ¿no? Creo que de repente todo el mundo pasa por eso. Y bueno, ya está el contenido de lo que les decía el Cerro. No puedo dejar pasar algo que me motivó, lo que yo les decía, que hay un antes y un después. Cuando estábamos en los cursos de inducción de 3 meses, teníamos tres asesores y un coordinador. Resulta que los 3 asesores eran egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura de Psicología, en la licenciatura de Pedagogía y en la licenciatura en Educación Indígena. La primera imagen de saber que la Universidad Pedagógica Nacional existía es a través… me da mucho gusto porque la maestra Norma Fuentes Jiménez se encuentra aquí, y también a mí me da mucho gusto porque ella de alguna manera motivó mucho a los profesores, y en ese momento, ese es el internado, 3 años, contenido de la experiencia, y Norma Fuentes nos decía: ustedes pueden aspirar a más, jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de conseguir una beca comisión. Y fue como mi primer impacto y la primera vez de escuchar que la Universidad Pedagógica Nacional existía. Pero bueno, yo tenía que ir a trabajar, tenía que ubicarme. Pero entonces aquí, en este espacio, le agradezco a Norma por ese impulso que pudo darnos entre nosotros, la generación. No sé qué ha pasado con mis compañeros, de repente los he visto, pero en fin. Esta relación institucional, después de que terminamos los 3 meses, llegamos a la Dirección de Educación Indígena del Estado, después nos vamos a la jefatura y toda la trama institucional, burocrática. Y entonces me dicen: ¿sabes qué, Francisco? Ahora profesor, no me acostumbraba, se imaginan un joven de 18 años, casi de 18 años, siendo ya profesor. Híjole, se siente pues raro cuando te dicen: maestro, ahora usted se va a una comunidad que se llama Tecongo, municipio de Chilapa. Es la zona escolar 03, la más lejana de la región, y es la última comunidad. Y uno piensa que el trabajo del maestro es como, pues, cuando está uno en la ciudad, ¿no? Llegas a un departamento, estás con todos los servicios, y ahí no había luz, y las casas siguen siendo así aún en la actualidad, en 2022, en ese lugar. Entonces uno, en esa añoranza, después de esos cursos, imagínense lo que eso implica, lo que eso da como para pensar: necesito estudiar. No sé cómo, pero necesito profesionalizar. O sea, ideas de ese tipo. Ahí conocí lo que significa trabajar como maestro en un grupo multigrado, donde solamente estás tú, eres el encargado. O sea, para alguien puede ser algo normal. La gente habla náhuatl, hay consumo de ciertos, digamos, plantas medicinales, para no decir de otra manera. Y bueno, hay alumnos que son a tu edad, y pues llegas y dices: oiga, pero usted es maestro. Pues sí. Y bueno, uno se defiende como puede. De tantas peripecias, le dije al supervisor: oye, pero yo aquí estoy solo, no me acostumbro. Además, en otra escuela faltan maestros, ¿por qué no me acercas?
tienes que hacer méritos, maestro. Y ahí estuve como un año y me pasé a otra escuela. En la otra escuela, a lo mejor no está bien decirlo, pero lo que fui a encontrar ahí es que pues la mayoría hace consumo de alcohol, los mismos integrantes de la comunidad y también el maestro. Y entonces pues es una presión de repente algo muy fuerte y dices, ¿y ahora qué hago? Vuelve la segunda idea, necesito profesionalizarme. La mayoría de la gente lo que hace es que ve a los maestros como alguien que está en un nivel más o menos económicamente y entonces dice, oiga, ¿por qué no se hace mi padrino? Pero padrino no es como el que nosotros pensamos en la ciudad. O sea, el padrino es un concepto que se arraiga en ese sentido comunitario donde todo el movimiento comunitario en términos de ritualidad, en términos de cosmovisión, en términos de ese ritmo, el maestro se involucra. Y entonces si uno acepta ser padrino implica no solamente acompañar al estudiante como uno piensa desde otra cosmovisión, sino que la responsabilidad es de ese crecimiento en ese lugar. Pero pues uno se tiene que cambiar, pero cositas de ese tipo. Entonces dices, bueno, ¿y ahora cómo entiendo esta situación que después en la universidad pues tenía que ver con la educación, con la cultura, con la lengua, y que en ese momento no lo tienes? Hay una necesidad muy fuerte y no soy el único, hay todavía maestros en ese sentido. ¿Podemos cambiar la foto, Heriberto? No aguanté los 2 años. Dije, no, a mí me falta preparación. No voy a sostener, voy a ser cómplice de toda esta marginación, de esta injusticia y todo lo que existe. No. Esa relación institucional implicó, y de lo que ayer hablaban, y esta es la evidencia, de que yo no conocía el convenio que tenía la UPN con la Dirección General de Educación Indígena. Gracias a una lucha magisterial en Guerrero, en un grupo de maestros pudimos como que incrustarnos, y dentro de las demandas fue que necesitábamos que nos liberaran del Estado para poder venir a estudiar a Ajusco. Y ese es un documento ya más o menos así viejito, que nos dieron a los del Estado de Guerrero para poder venir a estudiar. Y lo más chistoso, digo yo, que las clases aquí empezaban como en septiembre de 1993 más o menos, y para mi caso me fueron dando el documento hasta el marzo de 1994, es decir, 6 meses después, a veces sin sueldo, a veces con sueldo, es decir, la Secretaría medía más o menos qué tanto podían aguantar para poder estar en la universidad. Al último, igual me levantaron ahorita de abandono, pero por una constancia que recibí aquí, con eso se pudo detener. Entonces, estos son como que las experiencias que uno va pasando. Y entonces, justo cuando yo llego a la universidad, ese es el plan que no se ve, pero es en 1990. Y entonces uno llega con esas expectativas, ¿no? Pues uno viene de ese contexto que les acabo de comentar, y esta es la segunda parte que hay un después del por qué estudiar la universidad. Y la impresión más fuerte y más grande a la llegada es que la universidad tiene una biblioteca, tiene este auditorio, tiene las salas, es decir, el medio se presta para poder realizar los trabajos que se requieren. Entonces, este es el mapa, la función de la universidad que les decía hace un rato y el argumento, y un poco como empaparse de lo que significa la interculturalidad, que en ese tiempo andaba como que incrustándose, comprendiéndose, pero no tenía el avance como lo tiene hoy, en términos de conocimiento conceptual, porque en términos de aplicación igual todavía sigue siendo un reto. Esto que van viendo tiene que ver con la consolidación, con la sistematización de un trabajo final.
Regularmente en el 7º y 8º semestre se presenta un anteproyecto de investigación y después trato como de configurar lo que podía ser la tesis. A mi director de este trabajo le comentaba que yo quería hablar de las expectativas de los padres de familia y maestros de la escuela primaria bilingüe. Pero en realidad, aún a pesar de estudiar todo el plan, ni idea de lo que significaba hacer la construcción metodológica de lo que puedo decir, en términos de la vigilancia epistemológica, la reflexibilidad y lo que implica todo el conocimiento para poder construir investigación. En ese momento, pues, estaba yo muy débil. Y debido a la dinámica que hice de manera posterior, cuando yo regreso a mi región, en el 97, como me habían levantado acta de abandono, yo no podía yo regresar. Fíjense lo que implica ser becado. Y no soy el único, porque muchos maestros igual ya no regresaron a sus lugares porque ya estaban ocupados. Entonces, no estaba contemplado, ya después me dan una comisión en un lugar cerquita de Chilapa, como a 20 minutos, pero pues me impugnaron. Y entonces dice, no, pues tienes que regresar a donde saliste. Es un complicado el asunto. Al último me ubiqué en la región, en la delegación de los servicios educativos, y entonces al nombrarme como jefe de una región para poder atender a un municipio, pues era también ya algo comprometido, porque eso implicaba que los conocimientos que uno tuvo en la licenciatura, ahora sí tendrías que ponerlo en juego. A eso me refiero en la incidencia económica, social, política o cultural, desde el punto de vista académico, desde luego. Entonces, esa es la primera fuerza que tiene la licenciatura en educación indígena, es decir, te da herramientas para poder resolver problemas de la realidad independientemente del lugar donde te ubique. Entonces, hasta en el año, terminé en 1997 y en el 2000 terminé el trabajo y la tesis se llamó así: la práctica educativa de los maestros bilingües, la tendencia castellanizadora en la región de la montaña baja de Guerrero. Y en esa foto pueden ver a la doctora Graciela, al doctor Nicanor Rebolledo y al doctor Jorge Tirso, que en ese momento pues era maestro Tirso, era maestra Graciela y ya el doctor Nicanor. Parte del contenido de la historia. Esa fuerza hizo que yo pudiera terminar así, que pudiera yo pasar a otro nivel, que estuviera yo un rato en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero por el ritmo de esta beca comisión, porque ya después ya no me la dieron, entonces tampoco pude. Es decir, la beca comisión es muy importante para efectos de estos estudios. Y al final vine terminando en la Universidad Pedagógica Nacional, 2014. Esa es la fuerza que representa la licenciatura en Educación Indígena. ¿Sí? Para el caso mío, 1990. Ahí están los responsables de esa fuerza. Y si pudieran darle un aplauso, mejor. ¿Cuál es el legado para poder desenvolverse? Jorge Martínez Sendejas, Historia de la Educación en México. Jorge Tirso Gómez, Etnografía, Antropología, Clifford Geertz, Boas, Malinowski. Ernesto Díaz Couder, todo lo que tiene que ver con lingüística, fonética, fonología, introducción a la lingüística, etc. María de los Ángeles Cabrera, si por aquí está. Teorías psicológicas, pedagógicas, exigentes. Nicanor Rebolledo, ayer dijo lo que impartía. Sí, no voy a decir aquí, pero puedo decir eminencia de maestros. Jani Jordá, Historia 1, Historia 2. Una clase excelente.
Elena Cárdenas, Introducción a la lingüística, elementos de la lingüística. Me queda muy marcado el texto que me marcó mucho de Shirley Bryce, La política del lenguaje en México. O sea, para poder razonar qué significa, en mi contexto que les mostré, trabajar y cómo es la historia de los pueblos en esa región. Guadalupe, no me acuerdo de su apellido, Millán, nos habló mucho de la devaluación y me marcó mucho el texto de un tal Chadwick. Imagínense, para la delegación, para la región, fantástico, porque como trabajamos con datos estadísticos y las evaluaciones, perfecto. Marcela Santillán Nieto, informática en contextos interculturales. No está la rectora, pero me va a escuchar, pero con ella aprendí a manejar la computadora. Dice, si lo descomponen, ni modo, pero deben de aprender. ¿No? Después fue rectora, me animó mucho efectivamente lo que hicieron ayer, junto con Tenoch, por cierto, los dos. Ahí fue el parteaguas para poder aprender, de mi perspectiva, informática y después computación. Graciela Herrera Labra, pedagogía. Mis compañeros decían, no, es muy exigente, ¿por qué no la corremos? Pues córranla, para mí es buena maestra. Excelente. El último es Mario Aguirre, fue subsecretario incluso de Educación Básica en el estado de Guerrero, cuando Salvador Martínez de la Roca estuvo ahí. Teorías antropológicas. Gisela Salinas, no está aquí la maestra, pero tiene que ver mucho con la elaboración del material didáctico en contextos étnicos. Tenoch, ya lo dije. Laura Ayala, está por aquí mi maestra también, que en ese momento nos ilustró demasiado, y Patricia Medina Melgarejo. Algunos ya no están, pero por ejemplo, a Jorge Hernández, era creo que el más grande, también un maestro muy activo en ese sentido. A Leobardo Rendón, por cierto, porque nos hablaba él de la etnomatemática. Nunca en mi vida había escuchado matemáticas, es decir, matemáticas en la preparatoria, en la universidad y toda esta cuestión de álgebra y de matemática diferencial, cálculo diferencial, cálculo integral, etcétera, nada de eso. Matemática, nada etnomatemática. Nos mostró el abaco mexica, nos hizo pensar cómo contar y de dónde viene toda esa numeración. Y eso es lo propio de la pedagogía. Y hoy lo encuentro en las comunidades, ¿sí? Sin saberlo, ellos, pero yo sé, y esa es la otra fuerza de la licenciatura en educación indígena. Y bueno, está Humberto, que nos dio teorías sociológicas, supe lo que es el estructuralismo, el funcional, tal con Parson, y todos los sociólogos que ha habido en México, o sea, contundente. La maestra Sara, no sé sus apellidos, pero me quedó marcado con estos grupos operativos que habla de la pedagogía. Y al último, el otro maestro que se llama Sergio Rico Monge, otro maestro que igual nos marcó a todos. Entonces, ellos son los responsables de la fuerza intelectual que en ese momento había para el plan 1990, y gracias a ello pude dar otro paso. El otro paso es este. Cuando yo me encuentro con estas personas, vieron la fuerza que tiene la Universidad Pedagógica Nacional, la fuerza que tiene la licenciatura en educación indígena. Entonces ellos fueron mis maestros igual, pero siempre en la cabeza la Universidad Pedagógica Nacional, porque luego preguntaban, ¿de qué universidad vienes? De la UPN. ¿De dónde? De Ajusco. Ah, perfecto. ¿Y qué licenciatura? Licenciatura en educación indígena. No hablaban, muchos no hablaban español. Thomas Smith Starr, Colegio de México. Antonio Arellanes, Colegio de México. José Antonio Farfán, Ámsterdam, Holanda, mexicano. Habla náhuatl, ¿eh? Conocedor del náhuatl. Ah, perfecto. Entonces, por el tiempo,
bueno, yo me estaba acomodando lo que me dijeron, pero bueno, ese es el asunto de la maestría. Esa es la otra fuerza que da la licenciatura la licenciatura en educación indígena. Los 2 años que pude estar en la Universidad Autónoma Metropolitana, igual mis maestros me marcaron mucho en ese sentido. Y esto en el doctorado en educación, en hermenéutica y educación multicultural, el doctorado de aquí de Ajusco. Y ellos igual fueron los responsables de esa fuerza. Y bueno, los directores de tesis, lo que se hace en lengua náhuatl, toda la incidencia que uno puede tener después de la licenciatura en educación indígena. En el diseño curricular, ahí tenemos a la maestra que hoy es directora de unidades, tenor, etcétera. El diseño de la licenciatura en línea, con compañeros extranjeros antropólogos, lo más duro que puede haber tenido, porque en el posgrado, sobre todo los que están en CONACYT, esos son muy rígidos y ahí sí te marcan quién se da de baja, quién se titula, etcétera. Pero lo bueno es que la Universidad Pedagógica Nacional y la licenciatura en educación indígena nunca se debilitó. Podemos pasar con el congreso local, etcétera, de aquí en cualquier lugar, etcétera. La comunidad, a esto me refiero, regresar a la comunidad. Complicadísimo, es otro mundo. Aún con todos los estudios que tengas, es otro mundo. Los rituales y por fin la coordinación en la maestría en educación básica en Chilapa. El lema de educar para transformar, a partir de la licenciatura en educación indígena, está presente y esa es su fuerza en sus estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Francisco Palemón, y a continuación le damos la palabra al compañero Enrique Antonio, egresado también de la licenciatura en educación indígena, plan 1990. Pues mudó en Chimisia, Tomechen, Atcoquedo, mi vieja, con mis cham, Matmuyagan, Ayukiaye, the race of nine, pues en Zon Wahwin. Buenos días a todas y a todos. Ayer que me presenté les decía que yo soy de la lengua Ayuk, de Oaxaca, de esta gran diversidad que hay en nuestro país y sobre todo en nuestro estado de Oaxaca, que son las 6 lenguas indígenas con sus variantes dialectales, ¿no? Y una de ellas es justo el mije que yo domino, que es la parte baja, es mi lengua madre. Con ella aprendí a nombrar el mundo. Creo que eso es muy, muy importante. Francisco ha hecho una remembranza, y qué bueno que inició él, porque me ha refrescado también de la memoria. Qué bueno, porque no lo voy a repetir, ¿no? Esa es una parte muy importante de nuestra formación aquí en la licenciatura en educación primaria, porque finalmente cuando yo llegué allá me decían, es que tú fuiste a formarte para ser maestro, para ser coordinadores de cursos, de talleres, porque tú eres de primaria. Y yo le decía, no, es que yo estudié una licenciatura que se llama en educación indígena. Y allá creen que venir a la Ajusco llevamos toda la sapiencia del mundo, que llevamos la luz y la verdad, y nos están esperando con mucho anhelo. Muchas zonas escolares de donde yo venía, que era una zona de hablantes del Ayuk, y ellos pensaban que yo llevaba la iluminaria, y yo les decía que no llevaba nada. ¿Sí? ¿Por qué esa afirmación? Porque tiene que ver justo cuál es el sentido de una formación inicial como es la carrera, la licenciatura. Y ahorita me pregunté por qué me invitaron a mí y no a otros. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué está Francisco y el compañero que acaba de llegar y no otros? Es decir, ¿cuál fue ese criterio de selección de decir,
van estos a compartir, son egresados de la licenciatura. Creo que eso es interesante, saber por qué. Porque éramos los que hacíamos más desastre en el salón, éramos los más aplicaditos, o por qué, ¿no? Eso creo que es importante, saber por qué estamos aquí. Y el haberlos escuchado ayer al doctor Tirso, al doctor Nicanor y a los que nos antecedieron, creo que es importante resaltar por qué estamos aquí. Yo quiero hablar de un punto de inflexión, es decir, qué pasa antes de llegar a la JUSCO, a la licenciatura, y qué pasó después de la licenciatura. Hay un punto de quiebre, de inflexión que yo le llamo, y tiene que ver mucho con algo muy, muy importante, que aquí en la pedagógica no me lo enseñaron, que tiene que ver justo con mi sentido de pertenencia. Es decir, ¿quién soy yo? Creo que no encuentra las diapositivas, pero bueno, mi primera pregunta que yo me hago, ¿quién soy yo? O sea, como ser, como persona, ¿no? Y esa pregunta nunca me la contesté durante los 4 años, porque yo ya lo traía. ¿Por qué no me lo contesté? Porque en la licenciatura, si bien es cierto, vimos todo lo que ha dicho Francisco, ¿no? Yo también puedo, todos los autores que recreamos, pero resulta que muchos de los autores que aquí vimos tenían una visión totalmente descontextualizada de mi realidad, de mi cultura, de mi territorialidad de pertenencia. Es decir, me siguieron colonizando. Eso es importante, porque estamos en una licenciatura que se llama Licenciatura en Educación Indígena. Si bien es cierto, me sirvió mucho, me sirvió bastante leer esas lecturas, pero nunca pude reflexionar a profundidad como lo hice después de ese punto de inflexión, cuando yo salgo de la licenciatura, y encontrarme nuevamente con ese escenario concreto que son nuestras culturas vivas, que son nuestros niños, que son nuestros contextos, donde hay saberes y conocimientos. Muy poco hablamos de aquí de saberes y conocimientos, muy poco. Pero eso me dio la posibilidad de empezar entonces, por mi cuenta, empezar a dialogar con el otro. Si bien es cierto que aquí dialogué con el otro desde la psicología, la antropología, la lingüística, la pedagogía, la didáctica, etcétera, etcétera, yo como digo, fue una embarrada de todo un poco. Y de repente digo, fue una embarrada de todo y a la vez de nada. Porque cuando me pusieron como ATP en mi zona escolar, la verdad yo no sabía qué hacer, así con honestidad. Entonces tuve que desaprender lo aprendido para volver a aprender. Eso creo que es fundamental. Es decir, nuestra carrera inicial, si bien es cierto, nos da los elementos, pero algo está faltando, y ese algo tiene que ver justo con este contacto directo con los escenarios concretos. Que hoy está muy de moda hablar de esos escenarios concretos, de hablar de educación contextualizada, de establecer diálogo de saberes, de esta relacionalidad. Todo eso ya es un buen discurso. Antes, en los 90 no había un discurso aquí, no había un discurso decolonial en estos espacios. Mucho después empezaron a hablar de decolonialidad. Y me tocó a mí justo vivir esa transición, porque yo llegué, después de que estudié aquí, entendí que el que era docente, el que estaba frente a un grupo de seres humanos, tenía que tener una visión integral del mundo y de la vida como lo tienen nuestros pueblos originarios. Y eso me permitió decir, bueno, entonces necesito conocer un poco. Cuando yo estaba en la JUSCO, a la par estudié psicología educativa. Entonces terminé psicología educativa, pero no bastó, porque yo quería saber cuál es la relación que había entre sociedad, entre escuela, cuál era ese vínculo, o cuál era el sentido de hablar de una educación escolarizada. Y dije, voy a estudiar sociología, creo que la sociología me puede ayudar. Lamentablemente, claro, leyendo a todos, a Gramsci, a Talco Parso, como decía Francisco, a otros más, pues tampoco me resolvieron el problema. ¿Por qué? Porque estaba vista desde otra visión de mundo y de racionalidad. Y tuve la fortuna de concursar y llegar a la normal bilingüe
a la Escuela Normal Bilingüe Cultural de Oaxaca, lleva 22 años de servicio, de vida. La normal tenía 1 año de vida cuando yo llego a la Normal Bilingüe y me encuentro con una diversidad de pensamientos, con una pluralidad de cultura, de lenguas, de saberes, porque allá albergamos las 16 culturas en la Escuela Normal Bilingüe. Y un dato curioso, que el 70% del profesorado es egresado de la JUSC. Eso es importante, porque entonces comulgábamos con ciertos pensamientos comunes y tenemos desde la primera generación, todavía está el maestro Ignacio Yaguno Salvador, es de las primeras generaciones de la JUSC, al maestro Adelfo, a la maestra Cristina, a la maestra Betty, fueron los pioneros también allá en la Escuela Normal Bilingüe. Eso fue importante, pero no suficiente, porque nosotros empezamos a hablar mucho de rescatar los saberes comunitarios, los conocimientos, de cómo sistematizarlos, cómo meterlos dentro de los espacios curriculares, etc. Y eso me obligó, si yo tanto le pedí a mis alumnos, y yo hablante y perteneciente a una cultura, que es el Ayuk, pues lo mínimo que podría hacer es estudiar justo los saberes y conocimientos. Y eso me motivó, esa fue mi mejor carta de presentación cuando entré al doctorado en Pedagogía en la UNAM sobre saberes comunitarios. Pero me enfrenté con algo fundamental. Para mí, lamentable. Cuando yo entro, me piden 2 lenguas extranjeras en el doctorado. 2 lenguas. Y yo les decía, oye, pero ayukia ayuch, moyak puchichayuk, tikyatsobach. Decía, mi lengua ayuk vale. ¿Por qué no me lo quieren hacer válido aquí? Es mi primera lengua, lo escribo, lo canto, lo chiflo, lo hablo. Si me escuchara un anciano me va a decir, no es cierto, me diría un anciano, porque el anciano tiene su lengua genuina, yo no. Ya mi lengua ya no es el genuino, porque tengo una contaminación del exterior que me ha marcado también. Y eso me llevó a adentrarme al mundo de que eran justo de revalorar los saberes y conocimientos de mis pueblos originarios, ¿no? Y empezaban en ese momento a hablar de diálogo de saberes. Me tocó un año importante porque hubo un congreso en el CRIM de Morelos, ahí fue un congreso sobre diálogo de saberes, ¿no? Y ahí conocí a Enrique Leo, Arturo Betancur, a otros más, el que fue ahora secretario de la Semarnap, etcétera. Conocí a muchos ahí. Todo el mundo hablaba ya, empezando a hablar de diálogo de saberes. ¿Qué implicaba eso? De otra racionalidad de pensamiento, Enrique Leo, a Dussel, a Boaventura de Sousa, etcétera. Empezaban ya a hablar sobre ese tema. Mignolo, Castro, ¿no? Y hice algunos seminarios, ¿no?, sobre estos temas que me apasionaban muchísimo. Entonces algo entendí ahí, me decía el doctor Antonio Carrillo, que fue uno de mis grandes maestros aquí también, ya no está creo en la licenciatura, él me guió por esos caminos y dice, tú tienes que ser autoridad en algo académicamente hablando, ¿sí? Y lo tienes que defender, ¿no? Ahí entendí que era justo establecer un diálogo de saberes con el otro que piensa distinto a mí, desde otra epistemología, desde otra racionalidad de mundo, y eso me permitió entrar a debates académicos, ¿no? Y no solamente aquí, ¿no?, de recorrer un poco los escenarios, de llegar a Murcia con propuestas concretas, como lo estábamos haciendo en Oaxaca, de ir a Bolivia. Justo fui a titular a una alumna de la Normal Bilingüe en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia, en la maestría en educación indígena. Qué interesante. Y decía el coordinador, oye Enrique, dice, estos alumnos que egresados de la ENVIO traen una potencialidad, quiero más de estos alumnos aquí, ¿sí? Pero eso no fue gratis, porque tuvo que ver con toda una visión, un conjunto de visiones en el cuerpo académico que hay en la Normal Bilingüe. Pero muchos de estos son pioneros del UPN Ajusco, ¿no? Entonces ahí está el mérito del UPN Ajusco, pero el mérito también tiene que ver de los que empezamos a discutir fuertemente estos grandes temas.
Y entonces yo creo que ese punto de inflexión la voy a encontrar justo cuando yo egreso de aquí y tengo estos grandes retos hacia afuera, ¿no? Estudiar la maestría, el doctorado, y no fue suficiente, porque habría que empezar no solo en la oralidad a dialogar, sino también a escribir, porque si no dejamos constancia de lo que estamos haciendo, pues las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Entonces era importante escribir y empezamos un poco a tallar el lápiz, pero que más interesante sería tallar el lápiz todo en Ayuk. Mi tesis doctoral tiene parte en Ayuk, me hubiera sido interesante hacerlo todo en Ayuk, ¿no? Bien, pero en la normal bilingüe hacemos tesis todas de forma bilingüe. En Disasá español, en Apo español, en Ñusabi español, en Icotz español, en Ayuk español. Ahora tenemos una tesis plurilingüe, le decimos, ¿no? Esa tesis está hecha primero en Ayuk, primero pensada en Ayuk, no en español y traducirla al Ayuk, después en español y en inglés. O sea, tenemos una capacidad, creo que los que hablamos dos lenguas podemos, dicen los lingüistas, que podemos hablar tres o las que querramos hablar después, ¿no? Creo que fue importante. Eso me llevó a escenarios bastante importantes. Hoy estamos acabando de hacer el nuevo plan de estudio de las normales interculturales del país. Llevamos 3 años elaborando, 3 años peleando, discutiendo normativamente con la SED. Es decir, porque ese pensamiento tan cuadrado de hacer currículas oficiales es difícil romperlas. A mí me ha tocado vivirlo en carne propia, como soy el coordinador general de las normales interculturales en el país, y me ha tocado de cerca confrontarme con los funcionarios, ¿sí? Porque tienen esquemas muy cuadrados, ¿no? Cuando les muestras que otra posibilidad de hacer currículo, otra posibilidad de pedagogía, alternativas comunitarias, nomás no les queda claro. Todo lo ven con ojos administrativos, con ojos de que cuántos créditos va a tener. Y tienen que ser materias, y tienen que ser cursos. Cuando le decimos nosotros no queremos trabajar por cursos ni por materia. El conocimiento no se construye así. Y creo que esa es una de las cuestiones que aquí en la JUSCO debería de cambiarse, en un nuevo plan de estudio. No podemos seguir parcializando el conocimiento en cursos, en mallas curriculares como de este tipo que mostraba hoy Francisco. Tenemos que empezar a desestructurar el currículo de la licenciatura si queremos que nuestros egresados realmente, cuando lleguen allá, regresen al campo, porque muchos de ustedes, si bien ahorita no son docentes, el día de mañana van a ser docentes. Y van a querer su materia. Y a mí deme mi materia que voy a dar y qué horas lo voy a dar. Lidiar con ese pensamiento, hoy lo estoy viviendo a nivel del normalismo. Los profesores están reacios a cambiar. El funcionario, aquí lo voy a decir, ¿no? Los que están ahí haciendo, en la de GESUN, hay un equipo de diseñadores curriculares y todo tiempo, no, materias, no, le decimos, son unidades de estudio. Y vamos a trabajar por proyectos de aprendizaje. Y vamos a poner en el centro estos principios, la reciprocidad, la integralidad, la cosmovisión por delante. No, pues es que las currículas tienen que tener créditos y que los maestros tienen que empezar a descolonizarse. Si quieren una práctica distinta en escenarios distintos. Entonces ese es el gran reto que tenemos. Entonces ese punto de inflexión, la FIC, en este transcurrir después de la licenciatura, lo fui entendiendo. Lo fui entendiendo cuando fui incluso a hacer mi trabajo de investigación doctoral. Toda mi investigación fue en Ayuk, todas las interrogantes fueron en Ayuk. Trabajé con ancianos en Ayuk, con las mamás tejedoras en Ayuk. Y una vez una mamá decía, ¿por qué vienes a robarnos nuestra información? Y luego lo publican ustedes en libro. Yo ya no te voy a dar nada, no te voy a dar ninguna información. Y que conste que le estaba yo hablando en Ayuk, le decía, oh, Kujair, mira, chamdunami, cham ñahtuwa, ñahtushay, kamotmay. Y que conste que era parte de la cultura.
Creo que eso es interesante. Hoy se habla de hacer investigación nativa. ¿Qué tanto en la pedagógica están ustedes empezando a hacer investigación nativa? Eso es, creo que, importante. ¿Qué tanto están leyendo sobre investigación nativa aquí en la licenciatura? ¿Sí? Porque creo que esos son los grandes retos que tiene que tener la licenciatura. Es decir, no basta transformar las currículas al devenir histórico del debate que tiene que ver con la interculturalidad, con pluralismo, con todo este tema que está muy de moda. ¿Sabían que ustedes que en los 40 nosotros éramos expertos en bilingüismo? Teníamos un discurso bien elaborado, pero ¿qué pasó con ese discurso? Que nos quedamos con el discurso, mientras en América Latina avanzaron, ¿sí? Perú, Colombia, Chile, Ecuador, ¿sí? Avanzaron muchísimo. Hoy tenemos una red FEIAL de la cual soy parte fundador, la red en educación, ¿sí? Intercultural en América Latina. Es una red que aglomera ahora muchos países. Acaba de terminar su periodo el lingüista Luis Enrique López, uno de los grandes lingüísticos en Latinoamérica, ha asumido la responsabilidad de una colombiana, pero estamos trabajando esos temas. ¿Sí? Justo, empezar a emerger, a visibilizar lo invisibilizado. Creo que en las discusiones académicas aquí en la licenciatura tienen que ser eso, tenemos que visibilizarnos. Si bien es cierto, todos ustedes como estudiantes, a lo mejor muchos de ustedes no hablan la lengua, a lo mejor alguien dice, es que yo no pertenezco a ninguna cultura, y resulta que todos tenemos la misma raíz. No por el hecho que no hablen una lengua y sean de color blanco y tengan ojos verdes, azules, no quiere decir que no tengan una raíz común. Tenemos una raíz común. Creo que eso es importante reconocerlo. Y termino diciendo, quiero leerles un pequeño fragmento de un texto que justo habla de mi identidad. Es largo el texto, no lo voy a leer todo por respeto al compañero que acaba de llegar, pero con esto cierro. Es un texto que estoy construyendo, se llama Mi identidad Ayú, Hiay, es mi libertad frente al mundo. Así le he puesto. Tiene varios subtítulos, uno de ellos es La inercia de un mundo sobrepuesto en mi identidad. Quiero leer un fragmento, dice, recuperando a propósito de los coloniales y de los que creen que están haciendo decolonialidad. Mignolo es un gran referente, pero lo critica mucho. Dice, es que Mignolo, tú escribes desde un lugar imperialista, desde un lugar cómodo. Ahí cualquiera escribe, pero ve y hace etnografía a pie. Yo así le llamo, hay que hacer etnografía a pie. Caminar 5, 7, 8 horas, cargar tu mochila, subir y bajar veredas. Ya a nosotros nos tocó, a Francisco le tocó. También yo fui a un curso de inducción con él, por eso digo, todo lo que él recreó es como si hubiéramos recreado el mismo andar. La colonialidad del saber, dice, transmitido a través de distintos mecanismos como es la escuela, me impuso una sola visión de entender la realidad y en consecuencia bajo ciertas epistemologías hecha verdad universal. La mediatización de mi mundo empezó poco a poco en mis años de escolarización, que fui aceptando como verdades, como aquella maqueta que elaboré en 6º grado de primaria, que me hicieron representar los 9 planetas del sistema solar. Y tiempo después aquellos llamados científicos, entre comillas, se contradijeron diciendo que en realidad no era planeta sino un gran asteroide. O aquella representación de la historia de México con la colonización del otro, con la independencia, la revolución, llenándose de héroes representados en los libros de texto, como la noche triste de Hernán Cortés, cuando para nosotros los originarios de estas tierras era una noche de victoria del invasor, o de aquellos simbolismos de los héroes de la independencia que repetimos cada 15 de septiembre con el grito de Dolores, como el cura que se realza como héroe cuando quienes dieron sus vidas fueron nuestros pueblos, o de la Revolución Mexicana, llenos de simbolismos patrióticos y de héroes de bronce, cuando en realidad de quienes lucharon fueron nuestros campesinos, nuestros pueblos por el derecho a ser libres, a trabajar sus tierras. Siendo la historia maquillada desde la visión del colonizador,
de los ideólogos que han saqueado a nuestra nación a costa de la explotación y marginación de nuestros pueblos originarios de estas tierras. Así podría narrar los grandes atropellos de la educación homogénea que prevalecen en los currículos oficiales. Solo termino diciendo que el despertar es doloroso y vivimos momentos de duelo cuando entendemos el epistemicidio que ha habido desde la institución escolar. Sin embargo, considero que hoy tenemos la oportunidad de manifestar nuestros pensamientos, creencias, valores, nuestra forma de entender el mundo desde la pertenencia identitaria que nos posibilita caminar en un mundo global donde la humanidad solo tiene dos vías: regenerar la humanidad o terminar de acabarnos, como estamos acabando con nuestra madre tierra que nos da de comer. Y justo estos espacios de reflexión académica, como nativos de una cultura milenaria, nos posibilita alzar nuestras voces silenciadas y que las universidades no sean un lugar de legitimación de conocimiento homogéneo, sino de la pluralidad de conocimientos para establecer diálogo de saberes más incluyentes y complementarios para incidir en la transformación de la humanidad y en consecuencia de la regeneración planetaria. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Enrique Antonio. A continuación le damos la palabra al profesor Rafael Bringas. Muchas gracias. Las palabras que Nintona Linica de Morechicoa, las Ocamati Mía, de Mastiac, que Linica Otechmantique. Pues los saludo en mi lengua madre. Yo vengo de un pueblo que se llama San José Miahuatlán. Allá por Tehuacán colindamos con Oaxaca, por la parte sur que es Guajuapan de León, por la parte oriente con Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. En el norte colindamos con los hermanos mazatecos de Huautla de Jiménez, Oaxaca. De allá vengo y bueno, gracias por la invitación al comité organizador, gracias por los que están aquí en la mesa de compartir este diálogo. Yo iniciaría planteando algunos cuestionamientos que tienen que ver precisamente con nuestro paso aquí en esta casa de estudios. Le titulé la licenciatura en educación indígena y su impacto en mi proceso de formación profesional. Iniciaría también con otra subpregunta, sería cómo me pensaba como indígena antes de llegar a la universidad y cómo me pienso hoy en día también como indígena después de mi egreso de esta casa de estudios. Yo creo que aquí hay un común denominador, que ya lo dijeron los compañeros, y tiene que ver precisamente que cómo nos hicieron pensar pues, las políticas educativas de antaño, cómo nos formaron, negándonos como sujetos sociales, como sujetos históricos. Entonces el texto que brevemente elaboré parte de esta premisa. A la Universidad Pedagógica Nacional, concretamente a la licenciatura en Educación Indígena, le debo la reafirmación de mi identidad étnica para desarrollar esta idea, parto de mi primer momento de escolarización. Mi escolarización en educación básica puso en crisis mi identidad como parte de las políticas del Estado mexicano de homogeneizar cultural y lingüísticamente este país. En la escuela primaria y secundaria era común escuchar a los profesores decir: estudia para que dejes de ser indio. En ese sentido, la universidad me profundizó la reflexión respecto al devenir histórico de este país en nuestra condición de ser indígenas, con producto del colonialismo de más de 3 siglos, en donde los indígenas, en nuestra condición de pertenecer a las llamadas culturas subalternas, ya en el México independiente, no cambió en gran medida de los resabios del colonialismo. Lo que plantea Pablo González Casanova adquiere un nuevo rostro acuñado al colonialismo interno y que persiste hasta nuestros días. El proceso de la formación social del sujeto, en este caso de mi condición indígena náhuatl, lo entiendo y lo asimilo que forma parte de un proceso histórico-social y a la cual la licenciatura en Educación Indígena le debo esta claridad conceptual. Que por supuesto la claridad conceptual de mi condición histórica me permite afrontar mis responsabilidades profesionales como docente, directivo y actualmente como funcionario público en desempeñar dichas funciones sin el peso de la crisis de la identidad.
A continuación, detallaré un breve esbozo cómo son las relaciones sociales de un sujeto indígena con la sociedad no indígena, como lo ilustran los siguientes ejemplos. Cuando di clases en la licenciatura en Educación Plan 94 de la UPN, de Tehuacán, unidad 213, y en la licenciatura en Pedagogía de una institución particular en Tehuacán, Puebla, prácticamente el 100% de los alumnos no se consideraban indígenas. Y cuando les llegaba a decir, como profesor, provengo de un pueblo indígena, dudaban de mi condición de indígena, ya que en su imaginario los indígenas estamos condenados a vivir en el campo, en las montañas, y si llegamos a vivir en las ciudades es para trabajar o realizar actividades manuales y de servidumbre. Otro señalamiento que me hacían de que los que no eran indígenas es que porque ya hablaba bien el castellano, como si los indígenas fueran incapaces de aprender otra lengua. Otro ejemplo ilustrativo, ya como funcionario público, me tocó fundar recientemente, para ser exactos en el año 2019, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, cuya función principal es impulsar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como la elaboración e implementación de políticas públicas elaboradas con los pueblos y las comunidades indígenas, así también convivir con funcionarios no indígenas, observar y dar cuenta todavía de actitudes racistas y paternalistas y seguir pensando y conceptualizando a los pueblos indígenas como portadores de folclore, y cuando se les explicita que los pueblos y comunidades indígenas son portadores de derechos y que dichos derechos los ampara la legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional y el artículo 13 del Estado de Puebla, una gran mayoría le cuesta reconocer que a los sujetos indígenas en esta época somos personas de derecho. Aquí sí quisiera recalcar algunas puntualizaciones propias de la currícula, cuando se nos decía que nosotros al egresar de la licenciatura, pues que íbamos a hacer como cualquier otro profesional, egresado de una universidad, y que la universidad, su naturaleza, su esencia es la universalidad de las ideas. Es de ahí que el curso que llevamos, que se tituló Administración de Instituciones Educativas, y bueno, pues eso ahorita yo hago gala de ello para precisamente en la administración pública. Yo quiero decirles de que como sujeto también, hago un paréntesis aquí, decía yo, ¿cómo me pensaba cuando llegamos aquí como indígena? En el caso de mi generación, fuimos un grupo muy contestatario. En el caso mío, tengo que confesar que mis primeras aproximaciones a las lecturas, así que me hicieron muy contestatario, pues fue Ríos. ¿Sí? En mi pueblo yo tenía un puesto donde alquilaba revistas de Calimán, de Lágrimas y Risas, y todos esos cómics, pero un día me llamó la atención los monitos de Ríos y compré 2, y ya la verdad que los leía ya en el pueblo, y sí, tuvo mucho demanda. Entonces yo fui el primero que los revisé, y yo creo que eso le debemos a muchos indígenas y no indígenas nuestra incursión a una mirada más crítica y criticarnos pues como sujetos sociales. Y bueno, ya aquí el doctor Nicanor, cuando se enfrenta con Gramsci, pues es otra mirada, ¿no? Ya no es ser contestatario por contestatario, sino que efectivamente identificar un proyecto social, un proyecto de país que efectivamente que nos interpele como indígenas. Ese es el gran reto que nos puso la universidad, de pensarnos como indígenas dentro de la cultura subalterna, como lo dice Gramsci, y tener la claridad conceptual de que efectivamente yo conocí a muchos compañeros de que nos desesperábamos, que este país nunca iba a cambiar, la correlación de fuerzas de los grupos dominantes que detentan el poder era avasallador, y que bueno, en todos los 3 procesos históricos en la independencia, los indígenas fuimos carne de cañón, pues ya ni se diga en los otros 2 revoluciones, tanto la Reforma y la Revolución Mexicana. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Quienes
abrazamos en un momento formas de lucha, de transformar este país, nos dimos cuenta de que nos enfrentamos ante un enemigo que nos triplicaba o quintuplicaba en fuerza bélica, pues tuvimos que repensar esa vía. Y bueno, después aquí, estando en la universidad de 1994, pues se irrumpe el EZLN. Y yo creo que es un parteaguas también, que nos vino a develar de cómo nos seguimos pensando como indígenas, ¿sí? Y bueno, pues ese movimiento lo encabezó, eso dicen las lecturas, una persona que llegó allá y aprendió de los mayas, los celtales, todos nuestros hermanos que viven en el sureste mexicano y que formaron el EZLN. Y ahí efectivamente yo creo que tenemos que reconocer el aporte de ese movimiento por una simple razón. Nos vino a develar de que los indígenas solamente voltean a vernos cuando hacemos una manifestación o cuando tomamos las armas. Así de claro, ¿no? De lo contrario, el Estado mexicano seguirá implementando políticas que más o menos como la llamada interculturalidad que Jorge Gachet, en una discusión que tuvimos ahí, le llamaba este asunto de la interculturalidad como una utopía angelical. Y bueno, ¿por qué aquí? ¿Cómo se entiende eso de la utopía angelical? Necesitamos una interculturalidad más crítica, ¿sí? Lo otro son buenos deseos. Digo, ok, recalco esto porque hoy en día estamos en una coyuntura y ahí es la otra pregunta. ¿Cómo me sigo pensando como indígena después de egresar de esta universidad? Y yo creo que me pienso como un sujeto que esta universidad, concretamente esta licenciatura, me dio los elementos suficientes para seguir cuestionándome y lo más importante, para seguir aprendiendo, ¿sí? Para seguir aprendiendo, para seguir profundizando conceptualmente cómo este país se ha ido construyendo. Y nosotros como indígenas, ¿qué papel jugamos en la construcción de este país? Era ahí que cuando fundamos el Instituto Poblado de los Pueblos Indígenas, tiene un antecedente. Miren, en noviembre del 2017, el hoy presidente de la República y nuestro paisano, amigo Ayub, Adelfo Regino Montes, oaxaqueño Ayub, nos convocó a una reunión en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y bueno, ¿de qué se trata? Dice, vamos a tener un diálogo con el que hoy es presidente de la República. ¿Y qué quiere? Pues que lo apoyemos. ¿Y a cambio de qué, no? So, ahorita, disculpen que les diga, pero es eso, ¿no? Sí, pero una sola condición. Le pusimos al hoy presidente de la República, Huautla de Jiménez, Oaxaca, que los acuerdos de San Andrés suban a la Constitución, que ahorita están detenidos. Acordemos que en el 2019 hubo una serie de foros, 42 foros en todo el país, ¿sí? Para que haya una reforma constitucional mediante un proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 42 en el país y uno en Los Ángeles para los hermanos que viven del otro lado de la frontera. Muy breve, en Puebla hicimos 4, uno en Tehuacán, uno en Puebla Centro, en un pueblo náhuatl que se llama San Miguel Canoa, otro en Cuetzal y en el norte que es en Huachinango. Una concurrencia muy debatido, también impugnado, porque en algunos no llegaron los materiales en las lenguas, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Hoy el Estado mexicano, cualquier acto, ya sea legislativo, administrativo, nos tiene que consultar a los pueblos indígenas. Tenemos que hacerlo vivo, el convenio 169 de la OIT, que desde 1989 México lo firmó. Y todavía cuando estuvimos aquí en la universidad casi no hablábamos de eso. Entonces, este parteaguas de que hoy los indígenas, cómo nos pensamos, cómo precisamente podemos nosotros los indígenas, es de ya no seguir siendo carne de cañón de los movimientos sociales que han ido transformando nuestro país. Yo creo que es el reto. Y bueno, aquí también escuché en esta universidad, olvídense ustedes que vienen de la izquierda muy radical, ustedes nada más nos formamos aquí para dar
dar clase en el aula, ahí transformen, ¿sí? Ahí en el aula. Y digo, pues, sí, no. Sí, en el sentido, yo di clases en primaria indígena, fui maestro multigrado, acompañamos luchas campesinas cuando estuvimos frente al agua, ahí en las comunidades, ya como directivo igual, fui supervisor escolar también, fui jefe de sector. Y bueno, yo creo que el punto medular es precisamente la formación de los profesores. Si bien es cierto que todo lo que ya narraron mis compañeros que me antecedieron sigue siendo una asignatura, y vuelvo a recordar las lecturas que nos daba aquí el maestro Nicanor. ¿Quién educa al educador? ¿Quién educa al educador? Uno de los tesis de Feuerbach, precisamente, yo creo que esta universidad en verdad tiene que recuperar su papel, lo que allá en Tehuacán, cuando existía el Seminario Regional del Sureste, el CEDESURE, allí llegaba el obispo Samuel Ruiz, y en una plática que nos dieron decían, aquí nosotros somos formadores de formadores, los que formamos a los nuevos sacerdotes. Valga esta analogía, yo creo que la pedagógica, su función de formar formadores de formadores, ¿sí? Y claro, no demerita que un maestro frente al aula, obtenga todo este herramental, ¿sí? Yo lo he observado, y salvo su mejor opinión, ¿de qué carece la formación docente? De que al docente se le forma para aplicar un currículo y no construir currículo, ¿sí? Ese es el gran problema. Las reformas del 93, que todavía lo trabajé frente al grupo, ¿sí? Muy bueno. Después del 2011, me estoy refiriendo a la educación básica. La mayoría de los profesores, cuando estamos en puestos directivos, demandan lo que le dijeron en las normales, también en la UPN, cómo ponemos en práctica este currículo. Díganos, pues, ¿qué no te enseñaron en la universidad? ¿No te enseñaron la normal? El diseño curricular. Entonces, en la formación de docentes tenemos que enseñarle al docente diseño curricular, no análisis curricular, ni mucho menos ya la puesta en práctica de un currículo. Y yo creo que sería uno de los elementos centrales que hay que devolverle a la pedagógica. Por último, efectivamente yo creo que le decía hace rato, la universidad le debo esta forma de concebir mi realidad como indígena, es precisamente ahorita cuando me enfrento con un funcionario público, uno, desde elaborar el decreto de creación de un ente, que es el Instituto Poblano. Claro, nosotros nos apoyamos en la reforma que hubo con antes INI, después CDI, ahora es Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de que los indígenas, ¿qué necesitamos? En términos de administración, ¿una Secretaría de Estado o un instituto? Bueno, yo creo que tenemos que adentrarnos a la lógica de la administración, qué sirve una cosa y qué sirve otra cosa, ¿sí? Nosotros como instituto somos un ente transversal, ¿sí? Que hace políticas públicas, las da seguimiento y las evalúa, aunque los ejecuten otras dependencias, con enfoque intercultural, con enfoque de derechos. Y aquí les explico muy detallada y de manera muy sucinta con los planes de justicia que se inició allá en Sonora, el plan de justicia del pueblo yaqui, en enero del año pasado. ¿Por qué ayer? Porque es muy sintomático que un gobernador de ese estado haya desviado un río que era para el pueblo yaqui y llevarlo a su rancho. Un acto de justicia de devolverle al pueblo yaqui esa agua o ese río, ¿sí? En la Sierra Norte del pueblo venimos acompañando a los compañeros totonacús, que un compañero desapareció en el contexto de la guerra sucia a fines de los 80s, y ahora, 30 y tantos años después, su hijo desea que se le encuentre. Cuando nosotros hablamos con los compañeros totonacos, ¿saben qué nos dijeron? Dice, don Tomás Pérez Francisco, sabemos dónde está enterrado, quién lo enterró. Y no solamente él, hay otros 20 enterrados ahí.
en la lucha por la tierra con los caciques. Ahí hace falta un plan de justicia. Lo que estamos haciendo en la Sierra Negra, y no es que porque yo provenga de esa región, es que todos los indicadores de Coneval, de pobreza, de analfabetismo, ¿sí?, están ahí. 5 de los municipios más pobres del país están en la Sierra Negra. Y les voy a decir por qué. En la Sierra Norte de Puebla, las escuelas, aunque sean rurales, de la antigua Escuela Rural Mexicana, llegaron en los 30, en los principios de los 40. En la Sierra Norte llegaron las primeras escuelas y bilingües en la década de los 70. Entonces, hay una distancia de 30 años de escolarización en la Sierra Negra, ¿sí? Bueno, por eso ahí empezamos esta parte de los planes de desarrollo territorial, así le llamamos. Y el primer cuestionamiento que recibí fue del subsecretario de Planeación de Finanzas de Puebla, con un cuestionamiento muy tecnocrático. Me decía: a ver, Rafa, no, ¿qué plan estás hablando? Yo solamente conozco 3 planes: el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué es el plan territorial? Digo, te lo explico brevemente. Los hermanos mazatecos están en la parte de Puebla, están en la parte de Oaxaca y unos en la parte de Veracruz. Es el territorio indígena que no respeta la forma arbitraria en que se redistribuyó este estado por estados y municipios. Los totonacos están en Puebla, están en Veracruz. Es el territorio, ¿sí? Y cuando nosotros en talleres platicamos con los paisanos ahí en su lengua, digo: ¿qué problemas tienen aquí? Ah, pues el agua. ¿Por qué? Salía aquí abajo de este cerro y ya no sale. ¿Y de dónde se genera el agua? No, pues allá arriba. ¿Y cómo está allá arriba? Pues ya está deforestado. Entonces vemos los problemas de manera territorial. Esa es la planeación territorial. Claro, veamos en cualquier estado, los itamitas están en las secretarías estratégicas y de cualquier tipo de gobierno, de todos los colores, están incrustados en la administración pública del gobierno federal, del gobierno estatal, y con ellos damos el debate en la disputa por este país. Y yo creo que nosotros como indígenas tenemos los elementos conceptuales para decir qué desarrollo. Nuestro hermano mixteco, Francisco López Bárcenas, tiene un ilustrativo texto que se llama Los pueblos indígenas y nuestro derecho al desarrollo. Porque es eso. ¿De qué desarrollo hablamos? Un desarrollo efectivamente que nazca de nuestras comunidades, entendido en nuestra lengua, ¿sí? Porque lo que nosotros le reputamos a los indicadores de Coneval, ¿cómo mide la pobreza Coneval? Mide por nivel de ingreso. ¿Cuánto de ingreso tenemos? Pues ahí un jornal te pagan 80 pesos. Ah, pues son los más pobres los indígenas. Digo, a ver, cuidado, porque allá en la Mixteca, aunque no llueve, no hay ahora sí que cosecha de riego, sino de temporal. Vamos ahí a los pueblos y nos dicen: en este año tuve 3 toneles de frijol. El primer tonel de frijol es para comer, el segundo es para venderlo, el tercero es para hacer trueque. Ese sistema de ingreso Coneval no lo ve, entre otras cuestiones. Otro, si tenemos en un hogar lavadora, cambiamos de estatus. Yo digo, pero en el pueblo todavía hay gente que lava allá en el río, no necesitamos por qué tener eso. Y tú me estás considerando con esos criterios que estoy más jodido, más pobre, ¿no? Bueno, podríamos decir que esas discusiones con Coneval los tenemos que seguir discutiendo precisamente para reconstruir las políticas y el proyecto de país que esta nación necesita. Entonces, pues es lo que le debo a la Universidad Pedagógica Nacional, que me permite hoy en día no solamente entender la materia de mi trabajo, que es la docencia, la función directiva, y ahorita como funcionario, cuando me dicen en la Secretaría de Hacienda: miren, señor, tu plan de trabajo tiene que tener o basarse en el PBR. Ah, caray, ¿sí? Por presupuesto basado en resultados. Por cualquier dinero que tenemos es auditable. Perfecto. Y en estas auditorías, bueno, pues ya saben ustedes de que tenemos que ser pulcros, tenemos que ser transparentes, y todos esos valores yo creo que la universidad también nos formó en este principio
ético, ¿sí? Yo, la verdad, no porque esté Nicanor, no está la maestra Graciela, la maestra Elena, y estuvo en mi examen profesional el maestro Tirso, que en opinión de mi esposa fue la que más me hizo sufrir, pero yo le agradezco enormemente que el examen profesional haya tenido ese ingrediente. Pues, en verdad, yo creo que me siento afortunado, como un indígena afortunado de mi pueblo, y con esto termino. Nosotros cuando salimos de 6º año de primaria en mi pueblo, fuimos como 120 niños, porque mi pueblo es un municipio de 14,000 habitantes, ¿sí? Y nada más 2 llegamos a la universidad, de 120 niños. Entonces, yo la verdad sí le debo todo esto, lo que soy, le debo a esta universidad. Algunos dicen, está bien el subsistema de educación indígena, porque efectivamente a educación indígena yo ingresé con secundaria en 1978, todavía ni tenía cartilla, tenía yo 17 años, y bueno, la normal lo hicimos en mejoramiento profesional. En 1981 me estaba titulando con un trabajo que lo hice con máquina de escribir, un Olivetti que lo andábamos cargando, ¿sí? Me tardé, creo que ese texto, construirlo como medio año, porque no te permitían que lo corrigieras con correctores, porque página por página tenía que ser pulcro, ¿sí? Eso es lo que, y después de la normal, mi tránsito a la normal superior es otra historia. Ahí estudié matemáticas, y bueno, pues esa es otra historia. La que sí le debo mi conciencia ética es esta universidad. Y la verdad, y nuevamente agradecerles la invitación, agradecerles a la mesa por compartir sus palabras. Tlazocamati miak. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores por compartirnos sus experiencias. Y bueno, me siento sumamente privilegiado en dirigirme a ustedes en estos tiempos de complejidad y ser parte de la historia de los 40 años de la licenciatura en Educación Indígena de la Pedagógica Nacional. Muchas gracias. Educar para transformar.